Comienzo la segunda sesión científica del año. Recordamos que van a ser todos los jueves últimos de cada mes y al mismo tiempo se transmitirá en forma virtual para la gente del interior y la gente que está lejos de Capital. Así que todos los que quieran participar y preguntar sobre las exposiciones pueden hacerlo. Y serán contestadas las preguntas por cada disertante. ¿Asuntos centrados? Doctor Loza. Bueno, ese es el informe de la Secretaría. Bueno, se informa sobre la acreditación de la unidad de mastología Conciencia del Grupo CEMIC de Neuquén. Además, se informa sobre que se nombra como miembro titular y acreditado en mastología de la doctora Natalia Bonanzone. Perdón. Ay, perdón. ¿Qué pasas? Espérate. La reunión de exalumnos se va a realizar el 3 de agosto de 19 a 20 horas. Es un encuentro presencial en la sede de la SAM. El coordinador va a ser el doctor Gustavo Hauspigel, invitada la doctora Victoria Constanzo, que es médica oncóloga clínica del Instituto Alexander Fleming, y el tema va a ser pacientes con cáncer de mama metastásico a cuáles podemos curar. Y se recuerda las 16 jornadas nacionales de mastología que se va a realizar el jueves 15 y viernes 16 de septiembre del 2022. Hay un cambio de lugar de realización. Ahora va a ser en el Bariloche Eventos y Convenciones, que se llama BEC, en España 415, dado el problema que sucedió con el lugar anterior. Bueno, y esto nos informa sobre ese tema, el cambio de sede de las Jornadas Nacionales de Mastología. Muchas gracias. Los esperamos. Los esperamos. Gracias. Bueno, vamos a continuar con presentación de casos clínicos por el doctor Lehrer, Golusa, Menes, Asturizaga, Cartin, Brausman, Emanzani y Suárez. Gracias, doctor Lehrer. Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio y espero que se puedan ver las imágenes. ¿Se puede apagar las luces de acá arriba o no? Eso. Bueno, porque las imágenes son muy sutiles, son varios casos, todos algo muy similar. Paciente, entonces, que se realiza una biopsia por punción, eso es un papiloma, indican la resección quirúrgica, fíjense las fechas, esto es 2021. 2022 viene a controlarse primera mamografía después de la operación. Es muy sutil lo que se ve, lo hemos magnificado, espero que se vea. Tiene algunas imágenes de alta densidad, que cuando uno las mira bien, siguen. Acá se las ve también, siguen, van desde lo superficial hasta lo profundo. ¿Ok? Si miran ser microcalcificaciones, pero en realidad son muy lineales, muy finas, muy regulares, todas muy parecidas, misma densidad. Paciente que tiene un encapsulamiento del implante izquierdo, se hace un recambio de implantes, 2021, viene al primer control posoperatorio. Del lado izquierdo se veía algo similar, pero mucho más tenue. Y acá vemos, entonces, exactamente lo mismo. Están en la piel. Acá. Uy, perdón. No. ¿Cómo era para ir al otro? Voy para atrás. Otro para atrás. Ahí está. ¿Ven? Acá también hay en la piel. Llegan hasta el plano profundo. Acá también. Muy bien. Paciente que tiene múltiples imágenes nodulares con calcificaciones, se biopsian.
son papilomas y sugieren la resección quirúrgica. Esto también 2021, viene al control en 2022. Magnificación, muy sutil acá las imágenes, acá se las ve muy clarito, en toda esta zona, llegan a la piel, muchas más en esta otra zona. Paciente biopsia por punción, carcinoma ductal in situ de grado histológico intermedio, un grupo focalizado de microcalcificaciones. Luego de la radioterapia y la cirugía, viene a hacerse el control. Y exactamente lo mismo, todas imágenes lineales, densas. Imagínense a esta paciente cuando su médico le dijo que tenía que hacerse una magnificación porque había microcalcificaciones o sospechosas microcalcificaciones en el lecho quirúrgico, ¿verdad? Pero esto puede ser una calcificación por un hilo de sutura en la zona periareolar, pero lo demás difícilmente lo sea, o por lo menos así nos parecía. Otro grupo de microcalcificaciones, distribución lineal o segmentaria, como quieran, es un carcinoma de alto grado, in situ de alto grado. La paciente vino a controlarse después de la cirugía y la radioterapia, y nuevamente, lecho quirúrgico, desde la piel hasta el plano profundo, todas estas imágenes lineales. Nuevamente, paciente oncológica que tiene estas imágenes en el lecho quirúrgico. Hasta acá era la presentación, hasta que la semana pasada apareció otra paciente con similar situación, pero que estaba asustada porque la mamá había fallecido de cáncer de mama más o menos a la misma edad que tenía ella ahora. Entonces quiso hacerse una punción. Nosotros éticamente esto pensábamos que era algo benigno, por eso no las estábamos indicando y las categorizábamos como BRAF 2. Y acá vemos, entonces esta paciente tenía como una molestia, un encapsulamiento, el médico, el cirujano plástico le hizo como una liberación desde la parte de abajo, y ahí entramos entonces en la biopsia por punción. Se ven muy tenues acá, pero hay muchas imágenes, y acá quizás se ve mejor en la radiografía de la biopsia por punción. Cuando el patólogo nos dijo que vio solamente un foquito, le pedí entonces que nos alcance el taco, y en el taco vemos que la mayor parte del material estaba todavía ahí, y lo que quiero que registren es que hay un material muy heterogéneo. Hay imágenes más grandes, acá se ve mal, y otras de distintos tamaños. Y acá hay que leer lo que puso el doctor Mosto. Entonces, en la mama no tenía nada, es una unidad ductolobulillar involutiva sin ningún tipo de patología importante. En una zona entonces se encontró múltiples macrófagos con un material a cuerpo extraño, lineal, pequeño, con disposición difusa, acá y acá. La magnificación que él hace es de esta zona, y acá con refringencia bajan el condensador y ven que hay refringencia, es decir, que índice con que es un cuerpo extraño. Cuerpo extraño de mediano tamaño. Acá están fagocitándose los macrófagos, el material. Y acá hay cuerpos extraños de mayor tamaño. Forma lineal, lleno de macrófagos, todo ese tejido. Y acá está a mayor tamaño. Entonces, es un tema muy interesante porque cuando uno tiene un medicamento que está fallado, mal, lo tiene que sacar. Pero acá esto es muy difícil porque la mayor parte de estas biopsias, estas situaciones quirúrgicas pasaron el año pasado, no pasan ahora. Y uno no sabe si pasaron solamente en ese momento o si están pasando ahora. Pero sí sabemos que es algo benigno, es un cuerpo extraño. Tiene implicancias importantes para las pacientes, porque si estas pacientes, sobre todo las oncológicas, mañana hacen calcificaciones, ¿seremos capaces de verlos o no seremos capaces de verlos?
Si esos son cuerpos extraños, pueden generar granulomas y esos granulomas calcificar, y entonces otra vez podemos tener un problema. Es decir, que desde el punto de vista de las imágenes, lo que primero les sugeriría es que manejen a estas pacientes con resonancia, de todas maneras, algo que tenga una importancia biológica, pero va a ser algo difícil para ellas. Y por supuesto que tampoco sabemos si eso sigue pasando hoy o no, porque no se van a sacar radiografías a todas las pacientes que se operen, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce estas imágenes? Sabemos que es un cuerpo extraño. Desde el principio tuvimos una teoría porque cuando teníamos unos chasis que nos hacían manchas, yo veía imágenes parecidas a estas, que eran las manchas que tenían por gasa cuando limpiaban los chasis. Y esto puede ser, es decir, no esta gasa así grande, sino gasa de mala calidad, que cuando hacen la hemostasia se pierden los pelitos, y esos pelitos pueden quedar dentro del parénquima. Y entonces sacamos una radiografía para ver, y fíjense que no es muy diferente de lo que se ve en esto. No lo podemos aseverar, no tenemos nada para aseverarlo, pero es un tema importante que vamos a tratar de seguir investigando, y sobre todo a quienes son los médicos de estos es importante que revisen en todos los, o traten de verlo en los quirófanos, porque es un tema de salud pública importante. Bueno, nada más. Buena, ¿se escucha? Muy buena la presentación y interesantísimo el caso. Lo que llama la atención es que por ahí tantos años que venimos operando, ¿no? Y que hacemos mamografías quizás posoperatorias, no lo hayamos visto. Quizás estas que tienen una muy buena resolución podés ver algo más. Lo que te quería preguntar era si las pacientes tenían alguna manifestación clínica. Porque si bien estos son, o sea, todos lidiamos cuando secamos con las gasas que se despeluzan, ¿no? Y siempre tratamos de agarrar y secar con el doblez. Pero, o sea, tener un cuerpo extraño de estas características y tanta por ahí cantidad, ¿tiene alguna manifestación clínica? Yo llevé estos casos cuando fui ahora a un congreso de imagenología mamaria en Estados Unidos, lo mostré a radiólogos de primer nivel y ninguno había visto nada de esto, lo iba a compartir con los cirujanos, ninguno me devolvió nada positivo hasta que tuvimos la biopsia nosotros. Sé que hay algunos casos más, aparte de los que tenemos nosotros, que se han presentado en otras instituciones, y las pacientes no tienen ninguna manifestación clínica de esto. No sé si alguna vez alguna tendrá alguna liberación de alguna de esos hilos en la piel o alguna cosa de ese tipo clínico. Hasta ahora, hasta donde yo sé, no han tenido ninguna manifestación clínica, pero entiendo que probablemente sea una partida, es decir, esto se ha hecho, la gasa la usan en todas partes del mundo y lo han usado siempre. Entiendo que es una partida que tenga muy mala calidad, que ocurra esto, y nada más, no se me ocurre. Sí, si las pacientes que presentaste en los casos clínicos se operaron en la misma institución o en distintas. Sí, hay algunas que tienen un mismo médico, inclusive algunas que, el mismo médico, 2 instituciones diferentes. Hay por lo menos 4 o 5 instituciones diferentes. Te pregunto, Daniel, la presunción de la gasa es por la secuencia y todos los antecedentes de la cirugía. Ahora, en el estudio histológico, ¿no hay ningún método para probar que eso, así como se sabe que las calcificaciones son calcificaciones, algún método para diagnosticar que eso sea gasa? El elemento es muy pequeñito. Si fuera un hilo de sutura, a lo mejor es algo más grande, pueden llegar a verlo. Esto fue, la histología la tuve ayer, y ahora vamos a seguir viendo, a ver, le di al patólogo un pedazo de gasa para que él lo rompa, lo muestre, lo raye, vea si se parece o qué es lo que se pueda hacer, pero hasta ahora esto es lo que tenemos, no hay ninguna certeza que sea la gasa, es la presunción nada más. Porque incluso en una de las imágenes parecía una imagen trapezoidal, más que filiforme, ¿no?
no sé si parece un cristal, no sé, pero no sé el aumento. Es decir, tampoco. muchas veces pasa lo mismo con las calcificaciones. Para que esto se pueda ver, en realidad es muy difícil que sea una sola. Tiene que haber una cantidad importante, porque una sola tiene que ver con cómo es el tejido de fondo. A lo mejor si es un tejido más oscuro, se ve más lo blanco. Pero si es un tejido más blanco, lo blanco no se ve. Tiene que haber varios de esos para que se vean. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Te felicito por la presentación. En algunos casos los compartimos, se operaron en el mismo sanatorio, 2 de los casos que tuve en conjunto con vos, y esta semana Marcio Oliva nos presentó algo similar de un caso que habían evaluado por imágenes en el centro de imágenes de Otamendi, con una imagen prácticamente igual a las imágenes que habíamos compartido. A mí me parece que lo interesante es que uno, ante situaciones de este tipo, y cuando uno recibe en un quirófano material en malas condiciones, debe rechazarlo. ¿Sí? Y si la gasa cede, y si el hacho no debe hacer, en todos los sanatorios tienen un conforme y un rechazo para rechazar el material y no permitir que cirugías posteriores esto siga pasando. Es la única manera de que esto, porque además pasó en el último año, no se han visto Sí, en eso. los últimos Número años uno, anteriores. una Han de sido las partidas. Sí, una de las dificultades es que estas pacientes se operaron el año pasado, no es de ahora, y no sabemos si ahora está pasando o no. Pero por lo menos es una alerta para que si ven algo así, porque a lo mejor uno lo ve en la cirugía, que ves algo blanquito que quedó ahí y ves que se queda más que lo que uno puede ver habitualmente. No lo sé, se me ocurre es alguna alerta que pueda dar, pero la verdad que es una situación que nosotros tampoco habíamos visto antes de lo que pasaron. Todos estos casos fueron casi todos en 2 o 3 meses. Sí, y es muy difícil trazar los materiales, porque por ejemplo tienen un único proveedor también los sanatorios, con lo cual en los casos tuyos buscamos la ventana de tiempo, hablamos con la cava de quirófano del sanatorio, por lo menos en lo que yo operé esos 2 casos, y cuando buscarlo en farmacia no podían localizar los lotes, entre el tiempo y la cantidad de proveedores que tienen los sanatorios, que en realidad son grupos, no es un único sanatorio, es más difícil, ¿no? Muy bueno, interesante. Hay un par de cosas que por ahí, cuando la gasa se deshilacha, uno la puede ver, que se deshilacha. Y en esto es un montón. Entonces me llama la atención que si se deshilachó, el cirujano o uno como cirujano no lo vio. Generalmente uno lo ve cuando son pedazos chiquititos o se deshilacha. Otra de las cosas que muchas veces, después de operar, el lecho quirúrgico uno lo lava. Entonces, en teoría, esas hilachas deberían salir. Y por otro lado, ¿cómo es que pasa con un solo paciente de repente en esa institución donde se han operado un montón de otros pacientes con el mismo material o con la misma partida de gasas o materiales? La verdad que es extraño, no sé. Sí. Por un lado, es decir, no puedo asegurarte nada de eso, porque esto estamos viendo una partida selectiva y es probable que a lo mejor veamos muchos más casos. Por eso es interesante decir que esto, por lo menos para los pacientes, que se queden tranquilos, que es benigno, que no es nada maligno, es una secuela, pero es algo benigno. Es decir, no sabemos qué cantidad. No te puedo asegurar tampoco. Cuando lo puse en un foro de radiólogos, que también lo puse en un foro, alguien me comentó que estaban usando, por ejemplo, algún hemostático y que les había dado en alguna paciente alguna situación así. En Estados Unidos lo llamaron Flosil, no sé si acá habrá algo parecido. Sí, no lo sé, por eso te digo, algún lado. Que sean que sean suturas no puede ser, porque no pueden haber tantas suturas chiquititas ni nada por el estilo. Es decir, yo no puedo asegurar que eso sea gasa, pero me parece que dentro de las opciones es una de las posibilidades importantes. Lo último que quiero decir es que no creo que esto genere un problema patológico. El problema que genera falsos diagnósticos y sobreprestaciones que angustian al paciente. Después, vos dejar una gasa entera, no pasa nada. El problema es que se generan sobreestudios. No, y el problema es y la ahora... angustia, el diagnóstico diferencial nada más. Claro, y en estas pacientes que han tenido cáncer, el seguimiento es complicado. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con el próximo trabajo de lectura: impacto en la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama según el tratamiento quirúrgico recibido. Hospital Rawson, San Juan, de los doctores Soriano, Escoda y Soberbio.
Gracias, doctora. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Anabel Soriano. Soy médica tocoginecóloga del Hospital Dr. Guillermo Rawson de la provincia de San Juan. Y bueno, es un placer estar acá entre ustedes y compartir este trabajo de investigación titulado Impacto en la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama según el tratamiento quirúrgico recibido. Bien, como sabemos, el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en las mujeres, y viendo que el aumento de su incidencia y de la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama hacen pensar en cómo dicha patología puede afectar su calidad de vida. Sabiendo que la incidencia en Argentina es de 21.558 casos nuevos por año y de 6.380 defunciones anuales. El tratamiento de los pacientes con cáncer de mama en muchas oportunidades puede dejar secuelas, deformidades de la misma o también la mutilación de la mama, lo cual ocasiona serias afectaciones a la imagen corporal y a la autoestima. Y esto a su vez favorece conductas de retraimiento social, dificultad en las expresiones de la sexualidad e impone limitaciones a las actividades de la vida cotidiana. El objetivo principal del trabajo fue evaluar calidad de vida, resultado estético del tratamiento recibido o percibido por la paciente y repercusión en la vida sexual de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que fueron tratadas con cirugía conservadora, oncoplástica o reconstructiva, y comparar los resultados con pacientes a las que se les realizó mastectomía sin reconstrucción. También hubieron objetivos secundarios que fueron evaluar qué aspectos de la calidad de vida fueron los más afectados, determinar la existencia de diferencias entre valores medios de los datos sociodemográficos de las pacientes, determinar la existencia de diferencia entre los valores medios de los cuestionarios de calidad de vida EORT y Short Form en pacientes con cáncer de mama según el tipo de intervención quirúrgica realizada y comparar los resultados de este estudio con datos nacionales e internacionales. Fue un estudio transversal, observacional, descriptivo y analítico. Los criterios de inclusión fueron pacientes con cáncer de mama que recibieron tratamiento quirúrgico en la sección de patología mamaria del Hospital Rawson de San Juan en un periodo comprendido desde enero de 2017 hasta febrero del 2020. Y los criterios de exclusión fueron metástasis a distancia y la negación a la participación del trabajo. Bueno, se dividieron en dos grupos. El primer grupo eran de las pacientes que habían sido tratadas con mastectomía y el segundo grupo, pacientes tratadas con cuadrantectomía, alguna técnica oncoplástica o la reconstrucción mamaria inmediata o diferida. La encuesta constaba de 3 partes. La primera, se recababan datos personales de la paciente. La segunda estaba el cuestionario Short Form y la tercera la encuesta EORT, que es sobre calidad de vida en las pacientes con cáncer de mama. Bueno, acá muestro los cuestionarios que se utilizaron en el trabajo. El primero, como mencioné, es el Short Form 36, que lo que apunta es a ver la calidad de vida referido a salud, según lo percibe la paciente. Tiene 36 ítems, de los cuales puede obtener un máximo puntaje de 100. Cuanto más puntaje se obtiene, es mayor la calidad de vida. Y el EORT tiene una subescala que es precisamente sobre lo que es la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama, que tiene 23 ítems. Bueno, para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico IBM, la versión número 28. Se calcularon los resultados en frecuencias medias de bioestándar y sus respectivos intervalos de confianza del 95% para el objetivo descriptivo. En cada variable también se indagó la normalidad de la distribución de observaciones por el test Zafiro con un nivel estipulado de significación de una P menor al 0.05. Y para las muestras independientes se utilizó el test Students. Bueno, de la base de datos que se tiene digitalizado en el Hospital Rawson, se obtuvieron que en ese periodo de tiempo se habían operado 94 pacientes,
de las cuales 26 habían sido mastectomizadas. De esas 26, 3 habían fallecido y 7 no se pudo establecer contacto o no quisieron participar, obteniendo un total de encuestas de 16. Después de esas 94, 68 habían sido con alguna cirugía conservadora, oncoplástica o reconstructiva, de las cuales 3 tenían metástasis, que era un criterio de exclusión, y 27 no se pudo establecer el contacto o no participaron. Entonces, en un total tuvimos un N de 54, 16 mastectomizadas y 38 con una cirugía conservadora, oncoplástica o reconstructiva. En el momento de implementar las encuestas, lo hacíamos cuando iban a alguna consulta al consultorio de patología mamaria, o las contactábamos por teléfono y las citábamos al hospital para que rellenaran el cuestionario, y después tuvimos una brecha que fue cuando se declaró la cuarentena por la pandemia, y en ese lapso de tiempo tuvimos que hacer las encuestas vía telefónica, que están avaladas para hacerlas también así, estas encuestas. Bueno, resultados del estudio. La edad media de diagnóstico para las pacientes mastectomizadas fue de 56.56 años y de las de cirugía conservadora de 50 años. El tiempo que transcurrió desde el tratamiento y la realización de la encuesta para las pacientes mastectomizadas, acá está mal este número, es 75%, habían completado la encuesta antes de que pasara el año de la intervención quirúrgica, y para las de la cirugía conservadora era un 63% de las pacientes respondieron antes de haber pasado el año de haber sido operadas. Con respecto al nivel de educación, se encontró diferencia estadísticamente significativa con una P de 0.025 entre ambos grupos, teniendo mayor nivel de educación las pacientes que habían sido sometidas a cirugía conservadora. Bueno, como se puede ver en los gráficos, habían estadios más avanzados en los pacientes que habían sido sometidos a mastectomías. Si comparamos, por ejemplo, en el estadio 3A, tenemos que en el grupo 1, que son las mastectomizadas, es un 37%, y en las que habían sido cirugías conservadoras, solamente un 5%. En las cirugías conservadoras vemos que el mayor porcentaje es en un estadio 1A. Con respecto al tratamiento quirúrgico que recibieron estas pacientes, que era el total de las 54, vemos que el 29.6% habían recibido la mastectomía y 70.4% alguna cirugía conservadora, oncoplástica o reconstructiva. Y acá vemos que en su mayoría de las pacientes del grupo 2 recibieron alguna técnica oncoplástica. Acá vamos a ir viendo los resultados del objetivo principal del trabajo, que era sobre la calidad de vida, la imagen corporal que percibía la paciente y también sobre la vida sexual. La puntuación de calidad de vida obtenida del Short Form 36 para el grupo de pacientes mastectomizadas y para las de cirugía conservadora fue de 48.9 y 68.6 respectivamente, siendo 100 la puntuación correspondiente al estado de máxima salud y calidad de vida relacionada con la salud, la cual fue estadísticamente significativo en las pacientes mastectomizadas con una P menor al 0.001. El grupo de pacientes mastectomizadas se encuentra por debajo de la media establecida en los artículos internacionales, donde los valores en la escala de salud global oscilan entre 58 y 77, y el de nuestros pacientes fue de 48.9. Las pacientes con mastectomía presentaron peor imagen corporal comparado con las pacientes con cirugía conservadora con una P de 0.023, lo cual puede conducir a tener menor placer sexual y función social. Dicho enunciado se pudo confirmar en nuestra serie, ya que las pacientes mastectomizadas presentaron menor placer sexual y disminución en su función social, estadísticamente significativo, con una P de 0.037 y de 0.039 respectivamente en comparación con el grupo de cirugía conservadora. Las pacientes mastectomizadas presentaban mayor puntuación en los síntomas braquiales, siendo estadísticamente significativos con una P de 0.005,
lo que puede estar relacionado con el estadio más avanzado de estas pacientes y con mayor necesidad de linfadenectomía axilar, lo cual fue observado también por otros autores. Voy a hablar un poco de las limitaciones que tuvo este trabajo. El trabajo fue transversal y no prospectivo. Vemos que la calidad de vida es un constructo multidimensional. A lo largo de la vida se va modificando, y más cuando alguien tiene el diagnóstico de cáncer, porque desde que le diagnostican el cáncer y toda la etapa que tiene que pasar por su tratamiento, también va modificando su calidad de vida, por lo cual lo ideal sería un estudio prospectivo para realmente tener un valor real de la calidad de vida que va teniendo la paciente. Después también, voy a pasar al número 3. En las primeras diapositivas vimos que la mayoría de las pacientes respondieron la encuesta antes de que haya pasado un año del tratamiento quirúrgico. Y por la literatura mundial se ve que es mejor la calidad de vida ya pasado un año de ese tratamiento. Entonces capaz que no hemos elegido bien el tiempo en realizar la encuesta. Y bueno, también no contamos con una medición de calidad de vida basal de la población general de San Juan, como para poder comparar. Las pacientes con cáncer de mama de dicho trabajo, tratadas con mastectomía, presentan menor calidad de vida con respecto a lo descrito en la literatura mundial, lo que requiere de la implementación de programas enfocados en la valoración de estos aspectos, y no solo en el tratamiento oncológico, durante el abordaje y seguimiento de las pacientes. Sería interesante contar con una medición basal de la calidad de vida de las pacientes y con un seguimiento lineal de la misma en el transcurso del proceso de diagnóstico, tratamiento y reinserción. De los cuestionarios de calidad de vida se observó que las pacientes a las que se les realizó cirugía conservadora tuvieron mejor imagen corporal, placer sexual, salud general y función social. Las pacientes mastectomizadas presentaron mayor efecto adverso del tratamiento sistémico, síntomas braquiales y dolor corporal. Muchas gracias. Queda en consideración el trabajo de la doctora Soriano. Sí, ¿Alguna pregunta? muy interesante evaluar la calidad de vida que se hace en pocos trabajos respecto a los tratamientos. Lo que quería preguntar, como fueron casi todas las observaciones hechas en el primer año, muy bueno lo que pusiste las limitaciones del trabajo, pero no se consideró la diferencia entre las que recibieron quimioterapia y las que no recibieron, ¿no? En la calidad de vida. No, porque estaba apuntado a lo que era según la cirugía que habían recibido. Pero sí, también es algo que tiene influencia, obviamente. Por eso también la limitación, y que lo expongo, es que habría que hacer como a lo largo de todo el transcurso de la enfermedad de la paciente, en diferentes momentos, este cuestionario. Pero sí, no se hizo eso. Gracias. Doctor Dávalo Michel. Bueno, interesante el trabajo, prolijo, pero a mí me llama la atención que cada vez que vemos los efectos colaterales, la alteración del esquema corporal, menor placer sexual, etcétera, etcétera, yo nunca he escuchado la separación de la pareja. Yo en el consultorio tengo muchas separaciones de pareja y veo que el comportamiento del hombre es distinto al comportamiento de la mujer. A veces hay parejas que están por separarse, el hombre se enferma y la mujer se queda y lo cuida, y generalmente hasta la muerte. En cambio, tengo muchos maridos que después del diagnóstico de cáncer, ya sea que ande bien o que ande mal, muchos maridos se van, maridos o parejas. Yo nunca escuché entre los efectos colaterales o calidad de vida que nadie habla de las separaciones, de matrimonios o parejas estables. Y eso creo que es fácil de
de ver, porque ustedes hacen el seguimiento de las personas y se enterarán de cuáles se separan o no, comparando con el registro civil de la zona, ver si es igual, menor o mayor, porque la separación es un golpe muy importante psicológico y nadie de los que he escuchado, de los que hablan del efecto y la calidad de vida, hablan de la separación de la pareja o el matrimonio. Creo que aquí es un tema que hay que tenerlo en cuenta en el futuro. Una reflexión, doctora. No, sí, es real. Se ven pacientes que uno como la conoció en un comienzo y sí, a lo largo del tiempo ve que no va muchas veces acompañada como antes iba, pero sí, habría que ver. Sí, yo lo que vi, también como el comentario del doctor Cortese, el impacto en la calidad de vida es importantísimo, todos los tratamientos que conlleva, ¿no? No solo desde el diagnóstico de la palabra cáncer hasta todo el tratamiento que tienen que soportar, ¿no? Por las pacientes. Ya que no incluiste el tratamiento sistémico, te quería preguntar, porque cuando hablaste de la disfunción sexual y la parte social y el impacto así físico, pusiste por ahí en la misma bolsa el tratamiento conservador con la cirugía oncoplastia, diferenciándolo de la mastectomía. Entonces, mi pregunta es, si las pacientes, bueno, con tratamiento conservador siguen manteniendo, si bien con algún defecto cosmético, siguen manteniendo su órgano, pero quizás en la mastectomía con reconstrucción también puede haber algún tipo de cambios en la sensibilidad. Entonces, en eso, y lo pusiste justo junto al tratamiento conservador, ¿ahí no hubo diferencias entre la oncoplastia y la cirugía conservadora? Lo que pasa es que al momento del análisis es como el que lo pusimos todos en lo mismo, ¿sí? La idea fue desde la mujer que sigue con su silueta femenina, o sea, con sus dos mamas, en contraparte de la que no tiene una, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, sí, quizás el aspecto externo es... Claro, pero sí, capaz que no cambia o mejora, pero por ahí a nivel sensación la paciente no tiene la misma sensibilidad. No, seguramente. No tener la mama y haber sido reemplazada por una prótesis. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, doctor. Te felicito en principio, sobre todo por hablar de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama, que no es habitual ni hablarlo ni leerlo. Sí, en los últimos años están apareciendo, pero bueno, un poco tenemos que apuntar a ese lado. Un poco siguiendo lo que decía el doctor Casab, hay algo que yo no me quedó claro. Vos hablaste, por un lado, mastectomías sin reconstrucción, sí. Y el otro grupo son pacientes con cirugía conservadora y con cirugía oncoplástica, pero no incluís ahí pacientes mastectomizadas con reconstrucción. Sí. ¿Están incluidas? Sí. Perfecto. Perfecto, están todas juntas. Claramente, digamos, el trabajo parte de algo que es, el resultado va a ser obvio, que es obviamente la paciente que tiene amputada su mama y que su imagen corporal va a cambiar drásticamente, va a tener en principio peor calidad de vida comparándolo con otro grupo. Pero a mí hay algo más importante que me parece que, no sé si a usted le llevó a pensar en algo, si sacaron alguna conclusión. ¿Por qué el valor de ustedes, que es de un 50% de calidad en las pacientes mastectomizadas, es menor al internacional de 70%? Hay un factor poblacional, hay un factor que puede ser regional o puede ser nacional, o algo de ustedes, de su grupo de trabajo, les hizo, digamos, modificar a partir de este trabajo en adelante para que esa paciente mastectomizada se acerque un poco a los estándares internacionales de 70% de calidad de vida y no seguir en el 50%, ¿se entiende? Sí, una de las cosas que nos planteamos es que no tenemos el basal de calidad de vida de San Juan, por ejemplo. Capaz que esa paciente mastectomizada no está muy lejos de la población general. Entonces es como que no me extrapolo con lo internacional, pero no tengo algo local. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias, doctor Berman. Muchas gracias, doctora Seriani. Muchas gracias a ustedes. Próximo trabajo, mamografía con inyección de contraste, experiencia inicial y revisión de la literatura.
Instituto Selim, de los doctores Lehrer, Kaplan, Lancilotti, Ugalde, Seniuk, Rusnok, Urrutia y Kruchowski. Gracias, doctor Lehrer. Bueno, buenas noches nuevamente. Bueno, esta es nuestra experiencia inicial con el método. Y la mamografía demostró disminuir la mortalidad en el 41%. Esto es un trabajo de 8 condados en Suecia, del programa de screening, y disminuir la cantidad de carcinomas avanzados en el 25% entre quienes que concurrieron al screening, verdaderamente. Sin embargo, la mortalidad por cáncer de mama sigue siendo la primer causa en 119 países. La mamografía sería un método perfecto si todas las pacientes tuviesen mamas adiposas, porque su sensibilidad es muy alta, pero a medida que aumenta la densidad, la sensibilidad disminuye. Y es por eso que aparecieron muchos métodos de screening suplementario, como la ecografía, la tomosíntesis, la ecografía, la resonancia, y todos fueron agregando su valor. En el año 2000 apareció la mamografía digital, y esa base digital permitió hacer muchas investigaciones. Y en el año 2003, entonces aparecieron los primeros trabajos de mamografía digital. El primer trabajo en aparecer fue con una tecnología que se llamaba sustracción temporal, y colocaban a la mama en una única posición, sacaban una mamografía antes del contraste, y luego se sacaban en esa misma posición varias incidencias en el tiempo, después de inyectar el contraste, y se hacía una sustracción de las mismas. Las limitaciones de esto es que se estudiaba una sola mama en una sola posición, se tardaba bastante tiempo, por lo cual podía haber movimiento y había mayor dosis de radiación. Casi al mismo tiempo apareció en el mismo año el artículo con otra tecnología que se llama Dual Energy, doble energía, y eso se basa en que en el mismo momento de la misma compresión mamaria, el tubo hace 2 disparos, uno de baja energía y otro de alta energía. El de baja energía es como la mamografía habitual, y el de alta energía está hecho dentro del pico, para detectar el pico del iodo. Entonces, esas imágenes de alta energía se sustraen y se obtiene lo que se llama la imagen recombinada, que sería esta, y entonces vemos solamente lo que capta el contraste. Y acá tenemos la de baja energía. En octubre del 2011, la FDA, al poco tiempo de que se aprobó el primer equipo para hacer este sistema, aprueba la mamografía con contraste, solamente como un adjunto a la mamografía y ecografía para localizar una lesión conocida o sospechada. Al momento de esta aprobación, había 17 equipos en el mundo en total, y había una sola marca que hacía un equipo, pero a su vez coincidió con la aparición de la tomosíntesis, que tuvo un auge, y esos equipos de tomosíntesis no tenían capacidad, porque era otra marca, más que nada, de hacer esta metodología, y quedó opacada, hasta que hubo renovación de equipamiento y empezaron a utilizar las posibilidades que daba este equipo. Y es así como en los últimos años vemos que aparecieron muchos artículos con esta tecnología, lo que no pasaba al principio. El objetivo nuestro entonces es evaluar nuestra experiencia inicial, la curva de aprendizaje, con esta tecnología, y realizar una revisión de la literatura fundamentalmente en base a las indicaciones de la metodología. Para eso invitamos entonces a 20 pacientes que iban a realizarse biopsia por punción. Es decir, que sabríamos la histología de lo que hacíamos. Y a su vez las seleccionamos en base al interés nuestro de cómo eran las imágenes, dónde nos podía aportar algo. Utilizamos un equipo de última generación que tiene una posibilidad de hacer esta mamografía con contraste. Cada marca lo llama diferente. Utilizamos contraste iodado, Ioversol es la droga, a una dosis de 1,5 mililitros por kilo de peso, con un flujo de 3 mililitros por segundo, y al final hacíamos un bolo de salino de 20 mililitros. Esto por el volumen a inyectar hay que hacerlo con una bomba inyectora. Esta es la bomba, este es el momento en que hacemos la inyección. Hay que esperar 2 minutos y luego se toman las mamografías. En la literatura está
claro, por lo menos todos refieren que es indistinto comenzar con una u otra. En la mayor parte de los lugares se comienza por la mama que tiene patología, si es que es sobre algo sospechado o ya conocido, y si no, da lo mismo. Y lo que se obtienen entonces es imagen de baja energía y de alta energía, y lo que obtenemos es la recombinada. Y así hacemos entonces las craneocaudales y las oblicuas mediolaterales. Y todavía queda un poquito de tiempo para si hay que hacer alguna toma especial. Cuando se obtienen esas imágenes va a la consola de trabajo y ahí el médico que la recibe hace el análisis y el informe. Al momento que hicimos nosotros el análisis, no había aparecido este suplemento del BI-RADS, que es el suplemento nuevo que apareció en abril para hacer los informes de las mamografías con contraste. El año que viene sale el nuevo BI-RADS, pero no quisieron esperar y lo pusieron ahora. Básicamente, igual había referencias en la literatura y no ha habido muchos cambios. Se utiliza el BI-RADS de resonancia, informando la parte mamográfica con el BI-RADS de mamografía. Entonces se refiere a la densidad del tejido, a el realce. Para la parte de baja energía se utiliza el BI-RADS mamográfico, y para la parte de lo que realzan las recombinadas, el BI-RADS de resonancia, solamente se sacó los realces nodulares con septos oscuros, que es más que nada lo que indicaría fibroadenomas. Se sacaron los realces focales, que probablemente también me parece van a desaparecer en el nuevo BI-RADS, y en el realce no masa se sacaron los anillos agrupados, y apareció un nuevo realce, que es el realce en asimetría, que es para los realces vistos en una sola incidencia mamográfica, y también se describe la conspicuidad del realce, si es baja, moderada o alta, y también cómo se ven en las integraciones. Bien, acá nuestros resultados. Entonces, entre septiembre del año pasado y marzo de este año, hicimos 21 mamografías con inyección de contraste en 20 pacientes. 19 pacientes fueron seleccionadas, como les dije. Una paciente que ya había hecho una biopsia por punción, ya teníamos la histología. Cuando se estaba haciendo la resonancia de extensión, dijo que no quería seguir por claustrofobia, y entonces le ofrecimos esta posibilidad. Y una paciente que ya había hecho la mamografía con contraste, realizó nuevamente el examen al finalizar la neoadjuvancia. El promedio de edad fue 50 años, 2 pacientes tuvieron patología benigna y 18 pacientes tuvieron patología maligna. Realizamos 27 biopsias, de las cuales 4, el 15%, fueron benignas, 1 en un realce asimétrico, que dio una fibroadenosis y no realzó. Otro fue una distorsión de la arquitectura, que tampoco realzó y también dio patología benigna. Una paciente que tenía una lesión sospechosa nodular que realzó, también tenía un grupo de microcalcificaciones sospechosas que ya venía con indicación de biopsia, y ese grupo no realzó. Otra paciente que tenía una patología sospechosa que realzó, le encontramos otro realce nodular que estaba un poco alejado, decidimos biopsiarlo, pedir para hacer la biopsia, y eso fue un falso positivo, fue un fibroadenoma. 15 lesiones sospechosas de malignidad realzaron y fueron malignas. 4 con igual situación, pero que tenían adenopatías, se biopsió la adenopatía y correspondía a un carcinoma, a una metástasis de carcinoma, y en una paciente hubo 2 realces que fueron biopsiados y fueron malignos. En cuanto a la extensión de las lesiones por paciente, hubo 2 que no realzaron, de las 18 lesiones que fueron benignas, y las 18 que fueron malignas, la mitad, el 59, tuvo exactamente el mismo tamaño de realce que lo que se veía en la mamografía de baja intensidad, y la otra mitad tuvo una extensión mayor. De esas que tuvieron una extensión mayor, 8 realmente la extensión era mayor, y en una de esas, el 5%, estaba dado por el falso positivo que había sido ese fibroadenoma que vimos. Solamente en 4 de estas 8 hubo un cambio en la estrategia quirúrgica, que fue el 22% de 18. Una paciente realizó nuevamente la mamografía, como vimos en la neoadjuvancia, dio una respuesta imagenológica completa, y en la cirugía encontraron un carcinoma invasor de 2 milímetros. No hubo complicaciones,
no hubo reacciones alérgicas. En la discusión, entonces, hemos podido realizar todos los estudios programados con efectividad diagnóstica y sin complicaciones, y realizar una curva de aprendizaje que estableció el flujo del trabajo, la forma en que colocaban la vía endovenosa, la utilización de la bomba, la optimización de la técnica mamográfica, interpretación de la imagen que fue enriquecida con otros sets de imágenes que recibimos, y la incorporación del informe de esta manera, tanto como lo hicimos, después también lo establecimos el nuevo BI-RADS. La casuística es pequeña y tiene un sesgo de selección, porque las pacientes fueron invitadas y no es la forma consecutiva, así que no podemos sacar unas conclusiones definitivas en base a esta casuística, pero sí vamos a utilizarlo para ilustrar la literatura. En el nuevo BI-RADS, entonces, da 4 posibles indicaciones, que son la extensión de la lesión recientemente diagnosticada, o la estratificación, la respuesta a la quimioterapia, la resolución de problemas, ya sea con dudas clínicas, es decir, lesiones palpables o lesiones que surgen a partir de la mamografía, y el screening en pacientes con riesgo intermedio o elevado. Y tomamos estos títulos para el seguimiento. Lesiones palpables, mostró que la mamografía con contraste fue superior a la mamografía en tanto sensibilidad como especificidad, y también fue superior a la ecografía, pero en cuanto a la ecografía no tuvo un valor de impacto en el área bajo la curva. La ecografía es mejor método para ver lesiones palpables, ¿verdad? Entonces esta paciente vino porque tenía una mamografía negativa y una lesión vista por ecografía que era palpable. Cuando se hizo la mamografía con inyección de contraste, vemos esa masa como se veía en la ecografía, pero lo que no veía la ecografía es este realce no masa que se ve mal, que llega hasta el pezón, ¿verdad? Un realce lineal no masa que llega hasta el pezón y marca una extensión diferente. Bien. Cuando hablamos de lesiones recitadas del screening, estamos partiendo ya de una población que tiene algo detectado. Es decir, que probablemente las diferencias de sensibilidad no vayan a ser tantas, pero aún así resultaron significativas. Sobre todo lo que hay es diferencias en la especificidad, porque lo que no realza tiene muchas más posibilidades de ser benigno, ¿verdad? Recordemos que igual hay lesiones benignas que pueden realzar, sobre todo los fibroadenomas, papilomas o las hiperplasias. En este caso vemos unas lesiones que se veían en la mamografía, y en la resonancia vemos que se ve como un realce nodular pequeño, y también tiene un realce no masa asociado, que a lo mejor se podía interpretar como parte de la lesión o no en la mamografía. En esta paciente, entonces, tenía una lesión palpable, que se ve como un realce anular, claramente, y eso correspondió a un carcinoma invasor grado 3, un HER2 positivo, Ki67, y que tenía un ganglio que resultó tener una metástasis. Y también observamos un realce nodular alejado, que entonces lo biopsiamos porque estaba bastante alejado de esa lesión, si bien ya va a ir a la neoadjuvancia seguramente, y eso fue un fibroadenoma, es un falso positivo del método. Y a su vez, este otro área donde hay clips muestra que tiene un realce no masa, difícil de ver porque había un realce importante, pero esa paciente ya había tenido papilomas e hiperplasia ductal atípica micropapilar en esa zona. Quizás habría que haberla seguido con algún método con contraste. Esto fue una simetría focal, y entonces cuando se hace el contraste no realza nada, y fue una fibroadenosis, y en este caso, por ejemplo, podría ser uno de los casos donde se podría evitar una biopsia, una lesión de bajo grado de sospecha. Hay trabajos como el del autor Azula, y donde muestra que esto disminuye o mejora el valor predictivo positivo de las biopsias cuando uno puede descartar lesiones 4A o 4B de no biopsiarlas. Tuvimos una distorsión de la arquitectura glandular, y sabemos ahora que con la tomosíntesis vemos muchas distorsiones de la arquitectura, no todas son malignas, no todas son cicatrices radiadas, también la adenosis forma parte, y sabemos que cuando se ve en ecografía o se ve en resonancia, el valor predictivo positivo es mayor,
y que hay algunos trabajos entonces que sugieren que cuando no se ve en la resonancia o en la mamografía con contraste, podría evitarse la biopsia de eso. Sin embargo, todos esos trabajos al final dicen que ante la menor duda biopsiarlas. En este caso no hubo realce en la zona de la distorsión de la arquitectura, y eso fue una adenosis, nos ayudó a aceptar este diagnóstico de benignidad como concordante, ¿verdad? Esta paciente que venía con una lesión palpable, que se veía en ecografía, también tenía microcalcificaciones asociadas que también traían indicación de biopsia. Cuando hicimos la mamografía con contraste vemos que solamente realza la imagen nodular. Si bien esta metodología no tiene curva cinética, muchas veces podemos ver entre una y otra incidencia cómo es la diferencia del realce y podemos pensar cómo va a ser. Fíjense, hicimos tangenciales después a la ecografía y esta lesión realzaba más tardíamente, así que podíamos sospechar que esto va a ser un bajo grado, y esto fue un carcinoma con un Ki de un 5%. Las microcalcificaciones fueron focos de atipía epitelial plana, y también confirmaron la cirugía. De todas maneras, no hay ningún trabajo que avale el evitar la biopsia de microcalcificaciones sospechosas porque pueden ocurrir con carcinomas de in situ de bajo grado. Así que no es recomendable obviar y utilizar la metodología, ni la resonancia, ni la mamografía con contraste para poder descartar que unas microcalcificaciones sospechosas puedan pasar a ser patología benigna. Cuando hablamos de extensión de la lesión recientemente diagnosticada, vemos que es el ítem más estudiado. Y lo que evalúan estos trabajos es el número de lesiones, cómo se vincula el tamaño de la lesión con la histopatología y la extensión de la lesión. Y en todos estos trabajos, la mamografía con contraste fue mejor que la mamografía y la ecografía. En algunos, la mayor parte, también fue igual o comparable al menos con la resonancia. Hay un trabajo muy histórico de la doctora Hockelson y algunos más que muestran que la resonancia encuentra mayor número de lesiones, pero generalmente es a costa también de encontrar mayor falsos positivos, es decir, más sensibilidad y peor especificidad, y entonces argumentan que la mamografía con contraste tendría mejor valor predictivo positivo. El cambio en la conducta quirúrgica en la literatura es entre el 17 y el 21%. Lo que tenemos que destacar es que la mamografía con contraste no permite estudiar las axilas, los grupos ganglionares, ni otros grupos ganglionares, porque no están incluidos generalmente, y también hay lesiones que son muy posteriores o muy mediales que a lo mejor no pueden ser incluidos. El doctor Lop propone hacer en una misma cita ecografía para poder estudiar la axila y poder tener resultados comparables con la resonancia. De todas maneras, pensamos que a lo mejor puede llegar a ser una indicación, dado el menor costo, la mejor aceptabilidad de la paciente, y por el solo hecho de que hay muchas de estas pacientes que por haber hecho la mamografía como único método cuando hicieron el tamizaje, o cuando hicieron alguna resolución de problemas, es decir, por lesiones sospechosas en la mamografía, ya va a tener este estudio de extensión realizado previamente. Y en nuestra experiencia, entonces como vimos antes, la extensión de la lesión se modificó, era mayor en 9 pacientes, en 8 de ellos fue comprobada histológicamente, pero cambió la conducta solamente en 4, que es el 22%, muy similar a lo que señala la literatura de entre el 17 y el 21%. Acá tenemos una paciente entonces que concurrió con una lesión palpable que se veía en la mamografía y que también en la ecografía estaba señalada como una lesión de 10 milímetros. Cuando se hizo la mamografía con contraste vemos que el área de la lesión era mucho mayor. Biopsiamos 2 lugares y en los 2 lugares todo esto era carcinoma lobular invasor. Esta lesión obvia, que tenía microcalcificaciones, también presentaba algunas micros más cerca del pezón, que no se sabía si podían ser carcinoma o no carcinoma. Acá podía sospecharse más que hay un ducto bastante gordo,
Pero es claro, cuando uno hace la mamografía con contraste, no queda menor duda. Como les decía, ven, este es un realce en anillo, y fíjense, esta fue la primera, y acá se lavó, es una lesión de alto grado seguramente, y vemos que por el contrario, el carcinoma intraductal era más tenue acá y se hizo más evidente en esta otra. Pero esto permitió ver claramente la extensión de la lesión sin tener que hacer otra cosa. Muy bien. Esta es la paciente que ya tenía una biopsia hecha con un carcinoma in situ de alto grado y que no toleró la resonancia. Cuando le hicimos la mamografía con contraste, vimos que acá había un realce que por la conspicuidad del realce nos llamó la atención. Y entonces, dado que esto podría modificar entre una cirugía conservadora y una mastectomía, propusimos hacer la biopsia, que resultó ser en otro foco de carcinoma intraductal de grado histológico intermedio. Y cuando analizamos más en detalle, vimos que las microcalcificaciones se extendían hacia el pezón, y no quedó duda de que esto debería ir a la mastectomía, e inclusive creo que ni siquiera pudieron hacer una conservación del pezón en esta paciente. Cuando hablamos de tamizaje, entonces son los dos estudios más importantes por su tamaño, estos dos, y vemos que la performance, la sensibilidad de la mamografía con contraste fue mayor que el de la mamografía, y que agregar la ecografía a esto no aportó sensibilidad, y que por el contrario, entonces, la especificidad era mayor en la mamografía que cuando se agregaba la mamografía con contraste. Es decir, que se encontraban, no todo lo que realzaba era maligno. También, como vimos antes, hay lesiones benignas que realzan. Y todavía fue peor la especificidad en la ecografía, que presentó 54 lesiones benignas biopsiadas, que fueron todas benignas, todas las lesiones que vio la ecografía. Es decir, motivo para no incrementarlo. Como vimos antes, en su aprobación original era solo para ser utilizado con mamografía o ecografía para ubicar lesiones, es decir, que fuera de protocolos todavía no está autorizado directamente, pero ya en el NCCN hay indicaciones de la mamografía con contraste en pacientes de alto riesgo y de riesgo intermedio. En realidad son para pacientes que tienen indicación de resonancia, pero que no pueden realizar por alguna razón la resonancia, ya sea porque no pueden o porque no quieren, y entonces queda la ventana abierta para realizar este tipo de screening, ¿verdad? Esta paciente que tuvo un cáncer de mama en la mama derecha, está haciendo un control, su mamografía es negativa, pero se encontró un foco de un carcinoma, de una lesión sospechosa de 5 milímetros en la mama izquierda. Y cuando entonces le hacemos la mamografía con contraste, aparecen dos focos, dos realces, uno coincidente con la imagen ecográfica y otro más allá. Entonces debemos proceder de igual manera que hacemos con la resonancia, hacer la ecografía de segunda mirada, ahí encontramos la lesión que estaba ya vista, y bajamos el umbral, y esto nos llama la atención. Hicimos mamografías tangenciales posteriores, nos pareció que podía ser, y luego de hacer la biopsia hay que hacer exactamente igual que con la resonancia, hay que poner un clip metálico para ver que lo que se biopsió coincide con la zona. En este caso es más sencillo todavía que en la resonancia hacer la correlación, porque la topografía mamográfica nos permite correlacionar algo ya hecho con lo que hicimos nuevamente, ¿verdad? Y en este caso las dos lesiones fueron malignas. En tamizaje, entonces, esta paciente de 35 años tenía una mamografía donde apenas se podía sospechar algo, y sin embargo se ve muy claramente en la mamografía post-contraste esta lesión. Y en esta otra, que acá se ve mejor que lo que se veía antes, realmente era muy sutil la lesión, se vio esta lesión, y cuando hablamos de neoadjuvancia, entonces, según los trabajos, la mamografía con contraste es mejor que la mamografía y es igual que la resonancia. Y esta paciente, que era la que habíamos señalado recién, vemos que tiene receptores negativos, HER2 positivo y un Ki de 40%. Cuando terminó el tratamiento la invitamos a hacer una mamografía con contraste, no se ve ningún realce
Se ve el clip y no se ve ningún realce alrededor, y en la cirugía encontraron un carcinoma de 2 milímetros. Entonces, la comparación que surge de todos estos trabajos es qué pasa entre la resonancia y la mamografía con contraste. La resonancia ve en 3 dimensiones, lo que acá vemos en 2 dimensiones, hay superposición de tejidos, no tiene radiación. Debemos decir que respecto de la mamografía con contraste tiene entre un 20 y un 80% más de radiación, aunque está dentro de los límites aceptados. No tiene compresión la resonancia. La mamografía con contraste tiene menos contraindicaciones, dado que las contraindicaciones de marcapasos o de claustrofobia no están, solamente las complicaciones están dadas por los valores de creatinina. No tenemos análisis cinético, aunque a veces lo podemos intuir, pero no hay en la mamografía con contraste, sí en la resonancia, salvo que sea una resonancia abreviada. El campo de visualización es más amplio, la axila, el plano profundo y el plano medial, y tampoco podemos hacer prótesis con la mamografía con contraste. Sin embargo, la integración clínica es mejor con la mamografía, podemos ver mejor la relación con las microcalcificaciones, la relación con las lesiones palpables, el costo es menor, el tiempo de realización y el tiempo de lectura, por haber muchas menos imágenes, es más rápido, y las pacientes en general lo aceptan mejor, tanto se vio eso en encuestas, y se vio también las limitaciones en que los 2 estudios en que se invitaron a las mujeres a hacer resonancia, mujeres con riesgo aumentado, solamente el 60% aceptó hacerlas. La performance de los 2 métodos es alta, y la disponibilidad de los métodos de biopsia es limitado con los 2, pero pensamos que probablemente en el futuro para la mamografía con contraste sea mayor. Bueno, en resumen, entonces, en nuestra experiencia inicial hubo una curva de aprendizaje, mostró ser una tecnología segura, con buenos resultados. También hemos revisado la literatura para cada una de las posibles indicaciones, y vemos que en la literatura todos los trabajos son pequeños, de una sola institución, y que en general la mamografía con contraste mostró ser mejor que la mamografía y la ecografía, y comparable con la resonancia magnética. Recordamos que para tamizaje, entonces, indicarlo solamente en aquellas que no se pueda realizar la resonancia magnética. Y estamos frente a la más nueva de las herramientas del diagnóstico por imágenes, y veremos la experiencia que nos indica cuáles van a ser las indicaciones que se van a ser más apropiadas para nuestro medio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lehrer. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo te quiero preguntar, de acuerdo al alto valor predictivo negativo que tiene la mamografía contrastada, o sea, uno no puede dejar de comprar cuando lee un poco de este tipo de técnica, comprarla directamente con la resonancia, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar era ¿cómo ves vos el futuro de esta técnica cuando tenés que hacer la evaluación y seguimiento de las lesiones B3, por ejemplo? Cuando tenés ¿qué pasa con el carcinoma ductal in situ de bajo grado? Sabemos que todo esto tiene mucho que ver con la angiogénesis, y por eso el contraste va a resaltar. En los carcinomas in situ de alto grado, la resonancia magnética anda muy bien y tiene una buena expresión, pero no así con los carcinomas ductales in situ de bajo grado. ¿Si hay alguna diferencia entre los 2 métodos para este tipo de patología? No. Y la tercera es, y ya te dejo, ¿qué pasa cuando observamos una lesión por mamografía contrastada, pero no la vemos ni en la mamografía ni en la eco convencional? ¿Cómo dirigimos la biopsia? Bien. Microcalcificaciones, ni la resonancia, ni la mamografía con contraste, en las que tienen una disposición como en circulito, digamos, que pueden ser lesiones de bajo grado, en las que uno sospecha lesiones de bajo grado, o que son no son las lineales, uno puede evitar la biopsia porque tenga una reso o una mamo con contraste negativa. No hay manera, uno se puede omitir un carcinoma de bajo grado, inclusive también
en estos métodos el carcinoma lobulillar realza más suave. También es otro de los elementos que puede pasar desapercibido. Respecto de qué hacemos cuando no se ve con ningún método, en general en la literatura vuelven a la resonancia y se hace biopsia por resonancia. Y la primera era... La evaluación y el seguimiento de la lesión B3. Bueno, está ¿no? contemplado justamente esto, como se llama, que puede ser indicación cuando la paciente no quiere hacer resonancia, digamos, siempre hay una ventana. El problema que ocurre con esto es que son, como dije, todos trabajos chicos, pequeños, que vienen apareciendo. Recién va a haber un programa, un trabajo importante que va a comparar mamografía con contraste con tomosíntesis, y no sé si va a incluir también ecografía o no, pero no, y de 2000 pacientes, uno de ACRIN, que va a dar unos resultados, y eso es lo que va a cambiar las guías, las conductas. Hoy por hoy lo que le está faltando es soporte científico para poder basarse en las indicaciones, pero en muchos lugares ya se está utilizando. Hay que pasar el tiempo, cuestión de tiempo. Sí, pero siempre hay como todo este tipo de, es como las lesiones en oncología, empiezan con los que la mujer dice yo la resonancia no la quiero, entonces Claro. tenés la posibilidad de hacerles estos estudios, o que de golpe no llega económicamente a hacerse la resonancia, y bueno, son de esas maneras es que empieza a generarse las posibilidades de estos estudios. Muy bien. ¿Alguna otra Sí, pregunta? acá, Nada. bien incluso. Te pregunto si, está bien, dijiste que hay muy pocos estudios y para tamizaje, pero ¿vos crees que esto puede ser un gold standard para el seguimiento de las pacientes mutadas o si a futuro puede reemplazar la resonancia? Por ahora creo que, digamos, la resonancia todavía sigue siendo un estudio superior en el sentido que tiene cortes, lo ves en 3 planos, aunque cada vez más esto va a parecerse más a la resonancia abreviada, que es la que va ganando en el mundo. El gran target probablemente al principio de este método sean las pacientes de riesgo intermedio, como plantea, es decir, las que tuvieron un cáncer como historia personal, o las que han tenido una lesión B3 y tienen un riesgo aumentado, no quizás las de la mutación genética, quizás sean las últimas en cambiar. Bueno, Sí, perdón, doctor por lo que Portela. vos decís queda como entre la mamografía y la resonancia, como una alternativa. Y una pregunta del costo, ¿qué porcentaje tiene respecto de la resonancia el costo de este estudio? No sé, todavía no hay implementación, la verdad que eso me mataste. Debería estar justamente en el medio de esas dos No cosas. te mueras ahora. ¿No? Bueno, muchas gracias, doctor Lehrer, excelente trabajo. Continuamos con el último trabajo, efectos del cáncer de mama en la calidad de vida, un estudio prospectivo de la Clínica Bres, Hospital Italiano de La Plata, de la doctora Cerdá, Abrego, Méndez Ortiz, Valenzuela, Zabaleta, doctor Terrier y doctor Barbera. Muchas gracias, doctor. Hola, buenas noches. Bueno, les voy a presentar efecto del cáncer de mama en la calidad de vida, estudio prospectivo. El cáncer de mama es una enfermedad prevalente y constituye un importante problema para la salud. Las enfermedades neoplásicas ocupan el segundo lugar como causa de mortalidad en Argentina, y es el cáncer de mama el tumor más frecuente. La tasa de curación para tumores menores de 2 centímetros supera el 80%, por eso es importante no solo centrarse en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, sino también en disminuir y retardar las complicaciones, secuelas que puede tener tanto la enfermedad como el tratamiento. La calidad de vida es un concepto complejo y que abarca múltiples dimensiones. Es la relación entre lo subjetivo, lo que siente el paciente como felicidad o satisfacción, y lo objetivo, que es el estado de salud. Por eso la Organización Mundial de la Salud lo define como la sensación de bienestar físico, psíquico y social. La Organización Europea ¿Cómo voy para atrás? ¿Cómo para atrás?
Disculpen. Bueno, la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, a principios de 1980, creó un sistema para medir la calidad de vida según encuestas. Había una general para el cáncer y otra específica para cada tumor y tratamiento. Los criterios que debían cumplir tenían que ser autocompletada por el paciente, demorar menos de 10 minutos, evaluar síntomas físicos, funcionamiento físico de roles, el funcionamiento psicológico y funcionamiento social, y tener capacidad de cambio de respuesta. Con esto tenemos el cuestionario QLQ C30, que es el general del cáncer, que consta de 30 preguntas e incluye 5 escalas funcionales, que son la física, que se le pregunta al paciente si puede hacer algún esfuerzo físico o alguna caminata; la cognitiva, que se pregunta si hay alguna alteración en la memoria o en la concentración; la de roles, si el tratamiento o el diagnóstico interfirió con el trabajo o con sus pasatiempos; emocional, si se ha sentido deprimida, tensa o irritable; y social, si intervino en su vida social y en su vida familiar. Después tiene 3 escalas de síntomas: fatiga, dolor, náuseas y vómitos; el estado general de salud y la escala de calidad de vida; una serie de preguntas adicionales para evaluar síntomas que son comúnmente referidos por los pacientes con cáncer, como son disnea, pérdida de apetito, insomnio, constipación, diarrea, y el impacto financiero percibido por la paciente. Y el QLQ-BR23 es el específico del cáncer de mama. Este cuenta con 23 preguntas, 4 que evalúan las escalas funcionales, que son la imagen corporal, la perspectiva de futuro, función sexual y disfrute sexual, los efectos de la terapia sistémica, la preocupación por la caída del cabello, síntomas en la mama y síntomas en la mano o en el brazo. El objetivo del estudio fue evaluar la calidad de vida y su variación en el tiempo en pacientes con estadios iniciales de cáncer de mama mediante encuestas realizadas en la Clínica Bres, Hospital Italiano de La Plata. Los objetivos secundarios fue comparar la calidad de vida según el tipo de cirugía mamaria que realizaban, cuadrantectomía versus mastectomía y aquellos que realizaron mastectomía con o sin reconstrucción mamaria. Evaluar el impacto de los distintos tratamientos, evaluar a aquellos pacientes que realizaron quimioterapia, hormonoterapia o radioterapia, analizar los dominios de la calidad de vida, físico, psíquico, social y el entorno, y las variaciones de estos en el tiempo, y establecer si la pandemia COVID-19 tuvo algún impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Para esto se realizó un estudio observacional, analítico y prospectivo. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en plan de cirugía que hayan recibido o no quimioterapia neoadyuvante, tratadas en la Clínica Bres, Hospital Italiano de La Plata, desde octubre de 2019 a enero de 2020. Se excluyeron pacientes en estadio 4, pacientes masculinos, y aquellos que por alguna discapacidad mental no pudieran contestar la encuesta. Se les invitó a participar de forma voluntaria y anónima a contestar la encuesta general del cáncer, que es la QLQ-C30 y QLQ-BR23. Y además se anexó un cuestionario propio que incluía preguntas sobre datos clínicos, demográficos y aspectos psicológicos que nos interesaba saber de nuestros pacientes. La primera encuesta se realizó el día previo de la cirugía y la siguiente, las mismas 3 encuestas, se volvieron a realizar 4 meses más tarde. Esta última fue vía telefónica o por email porque nos encontramos en el contexto de COVID-19 y con la pandemia. El cuestionario, ambos cuestionarios se contestan con respuestas tipo Likert, 1 en absoluto, 2 un poco, 3 bastante, 4 mucho, y 2 son de escala virtual analógica, que son la escala de calidad de vida y la escala de salud general, que se puntúan del 1 al 7. De esto se obtiene un promedio de cada elemento y se generan puntuaciones de 0 a 100. Las puntuaciones altas representan buena calidad de vida en las áreas de funcionamiento, pero mayor afectación de los síntomas. Se utilizaron variables cualitativas expresadas como proporción y las variables cuantitativas como media y desvío estándar. Los puntajes de cada escala se reportaron como media y desvío estándar con intervalo de confianza del 95%. La comparación de las medias se realizó mediante el test de Student y el test ANOVA, y la P significativa menor de 0,05. El programa para analizarlo fue el SPS Statistic 25. Desde octubre de 2019 a enero de 2020 se operaron en la Clínica Bres, Hospital Italiano de La Plata, 233 pacientes con diagnóstico de cáncer, de las cuales 200 respondieron a la primera encuesta y 152 la segunda. En cuanto a la distribución por edades, es importante resaltar que 140 pacientes eran mayores de 50 años para la primera encuesta y 102 en el caso de la segunda. Y como datos importantes,
es el apoyo psicológico, que recibió solo el 18,7% en la primera encuesta, ya sea durante el diagnóstico o el tratamiento. La edad fue un determinante para ambas encuestas. Las pacientes menores de 50 años vieron afectada su imagen corporal, la perspectiva de futuro y su funcionamiento sexual en ambas encuestas. Y también se condicionó en la encuesta prequirúrgica el funcionamiento emocional, el funcionamiento físico y el funcionamiento cognitivo. En cuanto a lo que refiere a la cirugía mamaria, el 72% realizó cirugía conservadora y el 28% mastectomía, de las cuales el 42% se hizo reconstrucción mamaria inmediata y el 58% no. La cirugía, el único aspecto que se modificó fue la imagen corporal, siendo mejor valoradas por aquellas pacientes que hicieron cirugía conservadora. En lo que respecta a la comparación de las pacientes que realizaban mastectomía con y sin reconstrucción, la única diferencia fue la función sexual y fue mejor valorada por aquellas pacientes que no tuvieron reconstrucción mamaria. Según la encuesta QLQC30, como general, tuvimos un 79,9% en la escala de calidad de vida, ascendiendo a 83,2% para la segunda. Como los funcionamientos mejor valorados fue el de roles en la primera y el funcionamiento físico para la segunda. Y el peor valorado en ambos fue el funcionamiento emocional. Lo que refiere a síntomas, el único síntoma que tuvo una diferencia estadística fue el dolor. Es importante recordar que la primera encuesta se hace previo a la cirugía. Y en lo que refiere al cuestionario específico para el cáncer de mama, el QLQ-BR23, notamos diferencias si comparamos las dos encuestas en imagen corporal y después en lo que son síntomas en la mama y síntomas en la mano o en el brazo. Según los tratamientos, el 68% realizó radioterapia, el 78% hormonoterapia y el 40% quimioterapia, de las cuales el 22% realizó de forma adyuvante y el 18% de forma neoadyuvante. Según el tratamiento de radioterapia, encontramos diferencias en lo que son el dominio físico, el dominio de roles, y en cuanto a los síntomas, los más valorados fueron el insomnio y los efectos de la terapia sistémica. En cuanto al tratamiento radiante, solo encontramos diferencia en lo que fue imagen corporal y efectos de la terapia sistémica. Si comparamos ambos cuestionarios y viendo las pacientes que realizaron con quimioterapia y sin distinguir en las que realizaron neoadyuvancia o adyuvancia, encontramos afectación de 9 de los 22 dominios. Y estos son funcionamiento de roles, el funcionamiento social, la fatiga, el insomnio, pérdida de apetito, diarrea, dificultad económica, imagen corporal y efectos de la terapia sistémica. La calidad de vida es un proceso dinámico y encontramos mejor satisfacción en los primeros meses del diagnóstico y mejorando solo con el avance del tiempo. Nuestras pacientes obtuvieron buena calidad de vida con valores superiores, digamos, a los analizados por Scott, pero puntuaciones similares a estudios realizados con anterioridad en nuestro país por la doctora Baber del Hospital Austral y la doctora Ulloa Vivacqua del Hospital Piñeiro. En lo que refiere al tipo de cirugía mamaria, solo encontramos diferencia en lo que es imagen corporal, mejor valorada por aquellas que hicieron cirugía conservadora. Y esto coincide con la revisión de Kieber y el trial 10.801 de Curran. No encontramos diferencias en lo que es el miedo a la recurrencia según el tipo de cirugía, y esto es en contraposición a lo expresado por Aronson, que refiere que la mastectomía, al ser una mutilación física, podría ser un mayor miedo a la recurrencia. Como síntomas, los más dominantes fueron insomnio y fatiga, seguido de constipación y dolores. Estos dos últimos sin relación estadística con el tratamiento de quimioterapia. Existen diversas publicaciones que hablan sobre la fatiga y el cáncer y aseveran una etiología incierta y postulan un origen multifactorial, no solo derivado de la patología, sino también del tratamiento y los aspectos psicológicos de la paciente. El 18,2% de nuestras pacientes consumían algún psicofármaco y las benzodiazepinas fueron las drogas más frecuentes. En cuanto a las pacientes que realizaron hormonoterapia, se vio afectado 3 de los 14 dominios de la encuesta general del cáncer, la QLQC30, y si bien es poco el tiempo analizado en comparación a los 10 años que algunas pacientes tienen que realizar el tratamiento, los resultados son alentadores. Y coincide con dos estudios, el de Raraz y el de Kellan, que tienen un seguimiento a 3 años con buenas puntuaciones en la calidad de vida y solo alteración en lo que son principalmente trastornos sexuales y sofocos. En lo que refiere a la radioterapia, notamos solamente alteración de 2 de los dominios, que fue imagen corporal y efectos de la terapia sistémica, y esto también coincide con la bibliografía
internacional presentada por Arrarás que compara la calidad de vida en pacientes con tratamiento con radioterapia con un seguimiento a 3 años que ven buenas puntuaciones de calidad de vida y mejorando pasadas las 6 semanas de finalizada la radioterapia. En cuanto a las mujeres jóvenes, es decir, las pacientes menores de 50 años, no afectó el score general de calidad de vida, pero sí vimos afectación de lo que es la imagen corporal, la función sexual y la perspectiva de futuro. Esto es en contraposición a otros estudios realizados en nuestro país. La doctora Baber no ha encontrado diferencias en estos dominios y en el estudio de Molina Colón de la provincia de San Juan encontraron mejor valoración por las pacientes jóvenes. La dificultad económica no fue una variable que afectó a nuestras pacientes, nos encontramos en un ambiente privado que podría explicar esto, pero sí afectó en aquellas que tenían que realizar tratamiento de quimioterapia. En la revisión de MOL se asoció a los ingresos económicos altos como un factor predictor fuerte para determinar una buena calidad de vida y la quimioterapia como un factor predictivo negativo. Algo que nos pareció interesante, en la primera encuesta el 18,7% recibió apoyo psicológico, ascendiendo a 26,3% para la segunda, y solamente el 16,6% tenía conocimiento del espacio psico-oncológico con el que contamos en la institución. Esto nos hace replantear la necesidad de fortalecer las vías de comunicación que se hace desde esos espacios, aumentar la periodicidad de los talleres, encuentros, podrían ser algunas de las medidas que debemos implementar en un futuro. Según el contexto político y social que nos encontrábamos en la realización del segundo cuestionario, y ya que nos encontrábamos con la pandemia de COVID-19, con aislamiento social preventivo y obligatorio, nos pareció interesante consultarles si se sentían afectadas por esto. El 63,2% respondió que no las afectaba, el 27% que lo hacía negativamente y el 9% que lo hacía de forma positiva. Si bien es apresurado sacar conclusiones al respecto, podemos decir que algunos de los sentimientos que tenían nuestras pacientes fue incertidumbre, ansiedad, miedo y un 12% esperanza. Como conclusión, y para ir terminando, los resultados de este estudio han demostrado que nuestros pacientes tienen una buena calidad de vida y el paso del tiempo es el factor importante para mejorarla. Las pacientes más vulnerables fueron aquellas menores de 50 años y aquellas que realizaron quimioterapia, y las variables más afectadas fueron el funcionamiento sexual, emocional y la preocupación por el futuro. Los resultados de cómo se vio afectada la calidad de vida en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio no afectó la muestra, pero podría ser una forma de evaluarlo en un futuro. Dado que el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente en nuestro país, existe un mayor interés por estudiar la calidad de vida. El impacto negativo que puede tener el diagnóstico, el aumento del estrés y el desconocimiento del tratamiento genera vulnerabilidad en nuestras pacientes. Debemos fortalecer estas capacidades individuales para afrontar a la enfermedad de una forma más interdisciplinaria y tratar al paciente como un ser biopsicosocial. Consideramos importante prolongar estos estudios en el tiempo para obtener mejores resultados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. La verdad que es muy completo el trabajo y así que felicitaciones a todo el equipo. Gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio, doctor Billinghurst? Te felicito, muy interesante y muchísimos datos para seguir, pero a propósito del criterioso o la observación del doctor Dávalos, es casi más que una pregunta, un comentario, que dijo que eran más las mujeres que eran abandonadas por sus hombres cuando eran diagnosticadas de un cáncer de mama. Para realmente poder homologar esto, habría que ver cuántas mujeres se quedan al lado del hombre si a este le hicieron una penectomía. La realidad, nosotros en el cuestionario propio preguntamos si estaban divorciadas, si estaban en pareja o cómo se encontraban, y no nos dio, digamos, ninguna ninguna estadísticamente significativa ninguna de esas cuestiones, digamos. Yo creo que cuando uno hace este tipo de trabajo, ¿no?, de investigación, acá hay que tener dos factores que son importantísimos. Uno que es la edad de la paciente, porque no es lo mismo lo que percibe una mujer joven con este diagnóstico que una mujer adulta. Yo trabajo, bueno, y el otro aspecto es lo social. Sí. Yo trabajo en el Hospital Francés, el Milstein actual, que son pacientes todas de adultos mayores, y la conclusión que nosotros tuvimos, o sea, hicimos todas estas preguntas,
Y la conclusión que nosotros tuvimos es donde mayor recalcaba la paciente el sentirse abandonada, es por parte de la familia, no tenían un acompañamiento, o sea, la paciente era operada, tratada y se estaba sola. terminaba ahí, no tenía un seguimiento ni un apoyo familiar. Fue de lo único que se quejaba. Acá no existía lo sexual, no existía la mutilación, no le interesaba ninguna otra situación más que esta. Por eso pienso que por ahí la edad y el estado socioeconómico va a variar muchísimo cuando uno hace este trabajo en lugares por ahí privados Sí, o el estilo de seguramente. pacientes que ustedes tienen a pacientes que sufren desgraciadamente un abandono, ¿no? en su vida. Sí, y la facilidad por ahí de llegar a los tratamientos, porque muchas veces pasa de nosotros al estar en un ambiente privado, por ahí es mucho más fácil que la paciente, bueno, tiene que hacer quimioterapia y se puede hacer una serie de cosas que por ahí en lugares públicos es mucho más difícil y eso genera angustia y obviamente que va a disminuir la calidad de vida. Seguro. Bueno, ¿una Muy- pregunta más? Sí. Muy interesante. Y respecto a la observación que hiciste de la asistencia psicológica que recibieron algunas, ¿implementaron algún cambio o tienen un psicólogo incorporado en el Sí, equipo de nosotros oncología contamos con un espacio y psico-oncológico. que van todos los pacientes o se No, les son ofrece? derivados, digamos, por su médico de cabecera. Entonces, por eso una de las críticas que hacemos es que, bueno, tendríamos que nosotros como mastólogos o los oncólogos tratar de derivar. Pasa mucho de por ahí la paciente que se va a operar y por ahí uno dice, bueno, va a cirugía, rayos y después hormonoterapia. Por ahí esa paciente uno dice, bueno, no la mando al espacio y demás. No tienen, digamos, de rutina que vayan a la No. consulta psicológica. Nosotros las derivamos o salvo que te consulte la paciente. Gracias. No. Bueno, buen trabajo, felicitaciones nuevamente. Damos Bueno. por concluida la sesión. Gracias. Muchas gracias.